¿Cómo están? Buenos días. Estamos aquí en Contacto, su podcast favorito. Nos encontramos con un invitado de lujo, un buen amigo, un excelente servidor público. Desde muy joven, todavía estás joven, pero Tú bueno. sigo estando joven, mi querido Pedro. Rolando Alcántara Rojas. También está con nosotros nuestro querido Gabriel. Pedro, muy buenos días. Rolando, buenos días. Gracias, muy buen día, mi querido Pedro. Gracias por la invitación, gracias por recibirme, poder platicar contigo. Gabriel, un placer también poder compartir aquí con ustedes el micrófono y saludos a toda la enorme audiencia de Contacto Noticias. Gracias. Rolando, fíjate que este podcast, esta charla entre amigos, precisamente, pues nuestra audiencia le interesa saber, entre otras cosas, quién es Rolando, dónde nació, qué hizo en la primaria, secundaria. Supimos por ahí que estuviste en el seminario. También, exactamente. Y bueno, luego incursionaste a la vida pública. Uh-huh. ¿Quién es Rolando? Mira, bueno, primero para definirme, yo creo que mi mayor definición sería que soy un hombre, una persona de familia. En eso es en lo que me muevo principalmente, mi motivo y motor para todo. Y por supuesto que ya con una buena conciencia social, pues buscas no solamente el bien para tu familia, o entiendes perfectamente que para tener un bien para tu familia, necesitas tener un bien en tu entorno social, en tu comunidad y todo, ¿no? Y pues efectivamente, digo, la verdad es que me considero una persona afortunada por tremendas oportunidades que he tenido en la vida. Soy originario de León. Mi mamá nació aquí en Irapuato, en Irapuato exactamente. Se nos acaba de adelantar ahorita en diciembre, pero ella era orgullosamente fresera, ¿no? Fresera, de aquí siguen viviendo pues mucha familia, digo ya algunos tíos, algunas tías. Aunque también ya varios pues también han emprendido el viaje, que ya en un ratito los alcanzaremos con muchísimo gusto, pero sí tengo aquí cierta referencia, arraigo, cariño con Irapuato, pero nací en León. Mi mamá se fue a trabajar a Sears, trabajar en Sears de Irapuato, que ya no lo hay aquí en Irapuato. No, sí, de hecho sí. Ah, sí, todavía lo está. Ah, bueno, perfecto. Ah, mira. Creo que es de entonces, los que cuando estaba en el mero centro, ¿Todavía? ahí estaba. Ah, entonces ahí. Bueno, hay dos. Ando todavía medio desactualizado entonces, pero ahí donde trabajaba. Nos pagan la publicidad. Sí, claro. Después sí, cierto, ¿verdad? Perdón, la vas a cobrar ahorita. Ya después la mandaron a trabajar porque era auditora, pues, en la parte contable. La mandaron a trabajar a León. Y allá fue donde conoció a mi papá, que también trabajaba ahí en esa tienda departamental, para ya omitir el nombre. Y así fue como se conocieron. Entonces, pues, soy el tercero de 6 hijos, 5, bueno, una mujer, que es la consentida, por supuesto, y 5 hombres. Exactamente, soy el tercero, así es que me tocó estar ahí en buen lugar. Pues hice mi escuela siempre en León. Mis papás, pues de alguna manera siempre buscando escuelas con inspiración católica, que a final de cuentas es mucho su convicción. Estuve primero en un colegio que se llama el Colegio Hidalgo, en la ciudad de León, en el preescolar. Ya después en la primaria estuvimos en el Colegio Centenario Bernardo Chávez, que ahí con toda seguridad siempre me encuentro mucha gente egresada de ahí, que es el colegio que está atrás del templo expiatorio. Uh-huh. Entonces, Teresita de Jesús, exactamente, sí. Con Connie. Mira, qué padre, fíjate, qué bonito. La maestra Conchis, todos ellos. Y la verdad, pues ahí me tocó ver el templo expiatorio, no desde que iniciaron, porque esto lo iniciaron en 1917, si mal no me acuerdo, pero realmente todavía estaba muy rezagado cuando yo estaba ahí en esa escuela y que nos llevaban a misa los viernes primero, porque el presidente del expiatorio está encomendado al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces todavía no tenía techo, el techo era de esta lámina negra, como de cartón, no, ni siquiera de la de asbesto, de la otra negrita con la que hacían antes las casetas, literalmente de cartón, como con un tratamiento ahí de petróleo o algo por el estilo. Así era el techo. La vez que siempre pues, estaban los rumores de que pues, eso se iba a terminar cuando se acabara el mundo y todo ese tipo, o al revés, ¿verdad? Que cuando se terminara se iba a acabar el mundo y todo. La verdad es que
ya existía lo que son las famosas criptas, que son muy, muy bonitas, incluso no solamente por la parte religiosa, sino por la parte cultural, por las pinturas que tiene, por las esculturas que tiene y todas las circunstancias. Y pues uno que estaba chiquillo, pues sí le daba ahí un poquito de miedo, ¿no? Porque ese es el tema y unas tremendas leyendas que, bueno, no son leyendas, es realidad, lo que ya no está, que era donde estaban los túneles que conectaban del templo expiatorio hacia la catedral, por todo el tema de la etapa cristera, ¿no? La etapa cristera. Y en algún momento pensé que era leyenda, pero conforme han venido haciendo todas las exploraciones y excavaciones ahí en el centro de León, sí están los túneles, digo, no están conectados, pero sí existe, ¿no? Pero está padre. Ya después en la secundaria me fui al seminario, como bien comenta aquí Pedro, tenía la intención de ser sacerdote, acabé siendo padre, no estaba lejos pero de familia. La escuela. No, para nada, estaba exactamente en La Mérida, era el seminario menor, en La Mérida y López, bueno, pues Mérida y Prolongación Calzada, literalmente, no estaba nada lejos. Ahora ya no existe ahí el seminario, ahora lo hicieron un hotel, para que vean qué lujo teníamos ahí, pues estaba, Sí. no, era totalmente distinto. Pero pues ahí estuve en la secundaria, que fueron 3 años, estuve en la preparatoria, que fueron otros 3 años. Ahí mismo en seminario. Ahí en ese mismo seminario, que ya iban 6 años, y me fui a algo que se llama el curso introductorio, a la montaña de Cristo Rey. Si mal no recuerdo, mal no recuerdo, fuimos la primera generación que estuvo ahí en la montaña de Cristo Rey. Ya permanentemente el curso introductorio se hace, pues casi 7, porque del curso introductorio fue donde decidí salirme, ¿no? Porque aparte tengo una vivencia muy bonita, vivir en la montaña, en cualquier montaña siempre es muy bonito, pero vivir en la montaña de Cristo Rey es todavía mucho más impresionante en ese sentido. Y aparte, pues esa es la intención, te meten mucho una dinámica introspectiva para que empieces a tomar buenas definiciones. Actualmente y todavía está ahí, se hace ese año, siempre forzosamente terminando la parte de la preparatoria, porque creo que ya no hay secundaria. Hacen primero ese año, que si fueras religioso sería como una especie de noviciado o algo por el estilo, para que busques tomar ahí una mayor definición. Y bueno, ahí definí que mejor sí iba a ser padre, pero de familia. Siempre le digo a mi esposa que por su culpa, aunque dicen, yo ni te conocía, es que ya estaba, ya estaba predestinado. Rolando, irte por la vida religiosa o decir, pues vamos a la parte mundana, a la parte común. No, el tema de la famosa vocación, ¿no? Yo siempre he creído, pues desde chico, digo, con la respectiva dimensión, que si vas a hacer algo, lo vas a hacer muy bien, si no, mejor evita hacerlo. Dije, no, yo creo que no la voy a armar, es que mejor busco otra cosa que sí pueda hacer de verdad, con todo el gusto. Ahora, fue saliendo de preparatoria. Terminé la preparatoria y un poquito más, otro semestre más, casi un año. ¿Y luego Rolando decidió irse a Derecho de una vez o todavía le pensó? Sí, no, prácticamente de inmediato tomé la determinación de irme a estudiar Derecho. Había una peculiaridad, la preparatoria en el seminario no tenía validez oficial. O sea, sí lo estudiabas, pero no tenías un documento. Entonces, en cuanto me salí, por eso incluso lo adelanté un poquito, me puse a hacer la preparatoria abierta, rápido le entendí cómo funcionaba el tema de los exámenes, que creo que sigue exactamente igual, nada más la diferencia es que es gratuita, pero antes te cobraban cada examen, y terminé la preparatoria abierta en menos de 6 meses, incluso por ahí el de la prepa abierta, que estaba en Guanajuato, me buscó y me dijo, oye, pues te queremos dar un reconocimiento porque es la persona que lo ha terminado más rápido y aparte con un excelente promedio, aunque como es preparatoria abierta, tu promedio es de 8, no te podemos dar más. La pasas estudiando todo el día. La verdad es que era que ya te lo sabías todo, ¿no? La dinámica del seminario es para mí era rogar que pusieran exámenes más rápido para acabar más rápido. Y no, pues la verdad que lo terminamos rápido y entonces sí ya primero hice mi examen para ser admitido en la Universidad de Guanajuato, el cual sí pasé, pero yo ya tenía trabajo en León. Yo trabajaba en un banco que antes se llamaba Serfín, que ahora se llama, caray, las marcas, ¿verdad? Bueno, ahora se llama de otra manera, como una ciudad de España, y ya tenía un trabajo y el trabajo no era malo. Entonces, al admitirme en la Universidad de Guanajuato,
pues tenía que analizar cómo le iba a hacer para sostenerme en Guanajuato, ¿no? Claro. Y en casa mi papá siempre nos comentó que era muy importante estudiar una carrera, que era incluso obligatorio en casa que todos estudiamos una carrera universitaria, pero que cada quien se la pagaba, ¿verdad? Entonces, pues tenía que estar midiendo de dónde salía, ¿no? De dónde salía. Por el trabajo que tenía en ese banco, opté por mejor inscribirme en la Universidad de La Salle, que me alcanzaba para pagar la colegiatura y me dejaba un poquito de recursos y todo. Sí, de hecho, incluso hasta fortuna en muchos sentidos, porque yo entraba a trabajar en la tarde al banco, porque hacía algo que ya no existe, que se llama remesas. Bueno, existen, pero ya es otro tipo de modelo, ¿no? Era el centro de operaciones de cómputo, pero hablando del 94, donde la computadora era un cuarto frío con piso falso y era una tremenda cosota, y era, pues el tema prácticamente era coordinar la captura de los cheques de otros bancos, de sus bancos, para poder hacer el saldo, pues literalmente en la noche, ¿no? Ahora ya con las computadoras, pues hasta en el momento ves tus cargos, tus abonos y todo, ¿no? Y antes, ¿no? Pues había que procesar todo, capturar, validar que no tuvieras un error, cualquier detallito o error tenías que localizarlo, era capturar miles y miles de cheques diario. Ya existían las computadoras y los teclados, ya era una gran ventaja. En esas pantallas monocromáticas no había más, pero ese era mi trabajo realmente, ¿no? Hacer ese tipo de balances para que al día siguiente al cliente ya le apareciera su saldo real, ya sea porque le ingresó un abono por un cheque o porque emitió alguno y ya fue cobrado y entonces habría un cargo, ¿no? Ese era literalmente el trabajo, muy manual en ese entonces, pero pues bastante divertido, mucho trabajo, pero pues agarras habilidad, ¿no? Trabajo de escritorio, trabajo estratégico, que luego se va a reflejar pues en las grandes ligas donde ha estado circulando normalmente Rolando Alcántar, secretario particular de la Secretaría de Seguridad Pública, del secretario de Seguridad Pública, subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político del secretario de Gobierno, secretario ejecutivo del gobernador, coordinador general de agenda del gobernador en la Secretaría Particular del Gobernador del Estado, asesor legislativo en el Senado y no sé cuánto más, pero todo hasta antes de la Diputación. Así es. Del otro lado del escritorio, detrás de las cortinas, asesorando, entregando, llevando de la mano a quienes dan la cara. Y luego viene la vuelta. Ahora es el diputado el que ve cara a cara al elector primero y luego a quien está atendiendo. No fue un choque muy dramático ese. Primero estás preparándote como seminarista para pues estar dirigiendo un grupo de personas, un servicio. Luego te vienes atrás del escritorio como asesor, como la mano que mece la cuna, y luego rebotas nuevamente a estar en contacto directo con la gente. Sí, digo, a final de cuentas es curioso el tema. La verdad, sí, a fuerzas de serle sincero, yo de niño, nunca me imaginé hacer vida política, la verdad, o sea, esa no era mi idea, ni incluso una vez que dejé el seminario ni nada, no era mi visión. Sin embargo, por cuestiones de esas que se estaban presentando en la vida, pues recibí una invitación a trabajar en Presidencia Municipal de León hace 27 años ya, o sea que sí estoy ya bastante grandecito, bastante madurito. Mucho servicio público. Ajá, mucho servicio público, pero la verdad es que yo andaba en un tema más bien de grupos juveniles, incluso más de carácter apostólico, porque pues esa a final de cuentas había sido mi formación, por tanto era mi dinámica, mi inercia en ese sentido. Teníamos ahí un club que se llamaba Everest, entre varios amigos universitarios, que era un club escultista, ahí en la ciudad de León, muy enfocado como sea el tema de campamento, pero sí también con el tema de valores y de formación y todo ese tipo de cosas. Y ahí fue donde literalmente en alguna ocasión coincidimos en un evento que hicimos, que nos fue muy bien precisamente en León, y fue cuando me hicieron la invitación, era el alcalde Luis Quiroz, recién iba comenzando su administración municipal, fue cuando me hicieron la invitación a trabajar en el municipio de León, a fundar programas juveniles que no existían, y ahí junto con otros compañeros pues construimos una cosa que se llamaba el Consejo Municipal de la Juventud, un programa que se llamaba Juventud Viva, que después fue evolucionando hacia Lobo y varias situaciones, pero el esquema de atención a la juventud, y fue pues un poquito lo que me fue metiendo a la dinámica política. Permítame ligar la juventud de Rolando Alcántar
trabajando con jóvenes a un padecimiento que dicen los que están inmiscuidos o los que están militando en Partido de Acción Nacional, que está habiendo un quiebre, que los jóvenes ya no se están interesando en la política, que hace falta sangre nueva. ¿Cómo lo ves, Rolando? Sí, mira, a ver, y haces muy buena referencia, Gabriel, fíjate. Yo crecí siempre escuchando, y sobre todo en el ámbito político, escuchando el asunto del relevo generacional, que había que capacitarse, que a final de cuentas pues, tenías que hacer la entrega de estafeta y dar retorno y todo. Entonces, la verdad es que yo tuve muchas oportunidades de muy buena formación en todos los sentidos, ¿no? Tanto mi equipaje personal que ya traía por mi ámbito familiar, como en el tema del seminario, como en la parte académica, y más por gente, por personas que rodeaban en ese entonces el entorno político, que algunos ya se nos adelantaron, pero que yo siempre he considerado mis maestros por su capacidad de formación política, por sus ideas, por sus convicciones, por su forma de vivir, y aún siguen algunos, afortunadamente, con nosotros, y siempre aprendí creciendo eso, ¿no? Y hoy, a mí me interesa muchísimo, es algo que a mí me encantaría, me queda claro que yo tengo que hacer ahora esa labor, ¿no? De formar chavos o gente que quiera, que se interese en la parte política para, a final de cuentas, entregarle la estafeta, ¿no? Recibió la estafeta de grandes panistas guanajuatenses, no sé, tres o cuatro que siguen trascendiendo, no sé, quiero imaginarme un Torres Origel, uno de ellos fue Jorge Dávila, Ricardo Torres Origel, por supuesto, que son de los dos que ya se nos adelantaron, Alfredo Lin, que sigue con nosotros, Gerardo Los Cobos, que también lo considero un maestro pues, en el tema de muchas circunstancias, y es en la parte como más doctrinal, más de profundidad. Mística. Y hay gente, y hay por supuesto gente que hemos encontrado y aprendido pues, temas muy prácticos y muy dinámicos, ya en la parte de la política, ¿no? Eso recibió como estafeta, pero ¿qué va a entregar Rolando Alcántara? Por eso te digo que se me hace muy interesante. Tú, si checas siempre mi equipo, no solamente de campaña, los equipos con quien he trabajado en el tema de gobierno y todo, siempre ha sido gente muy joven, siempre ha sido gente muy joven, ¿no? Y a mí me gusta muchísimo eso, me gusta verlos crecer, la verdad. Yo sé y estoy perfectamente clarísimo que la gente que ha trabajado conmigo termina afortunadamente pues creciendo bastante, ¿no? Y la verdad es que eso me da muchísimo gusto porque yo sé que hoy varios de ellos son diputados o diputadas, son secretarios o son subsecretarios o algunos hasta alcaldes. O sea, la verdad es que eso me da muchísimo gusto y digo, no es un tema al que mencione mucho porque no es un asunto para presumir, sino es un asunto para vivir y eso me encanta, ¿no? Es que siempre constantemente, siempre en los equipos de campaña traigo gente muy joven y que me da gusto que los voy viendo cómo se van involucrando poco a poquito en ese tema, ¿no? Pero sí hay una necesidad tremenda, que es la que comentabas, donde creo que estamos perdiendo fortaleza con el tema de la juventud y de la formación de la juventud y del involucrarlo en el tema político, ¿no? De hecho, fíjate que el otro día me comentaba un joven, precisamente, que sentía la necesidad de involucrarse en la política. Y ya decía, bueno, ¿y qué es para ti la política? Bueno, nosotros en el seminario nos dijeron que era el arte de servir. Y efectivamente, aunque tenga otra denotación etimológica. Así es. Pero efectivamente hay que estar apostándole a la juventud porque son los que siguen y deben de tener esos principios y valores que deben seguir inspirando en la sociedad. Y qué bueno, Rolando, la verdad que sí me consta, sinceramente, que has tenido equipos que actualmente ya son diputados o ya tienen algún puesto o cargo de servicio público, de servicio al prójimo al final. Así es. Sí, y de hecho, digo, siempre me ha pasado una cosa muy curiosa, jalo a alguien a trabajar conmigo, sí soy un poquito exigente, pero también hago mucho equipo y trato de transmitir lo más que se pueda.
están un ratito conmigo y siempre hay alguien que los termina jalando para una mejor posición, pero eso a final de cuentas más que a mí un tema que me moleste o algo al contrario, me da una profunda satisfacción y orgullo personal porque sé que son personas que tienen muchísima capacidad y si logras potencializarle o encontrarle la dinámica, pues la verdad es que me da mucho gusto hacerlo, ¿no? Y sigue siendo sus pollos. ¿Y los Sí. pollos sanguíneos? Bueno, a ellos están chicos aún, todavía tengo una niña de 15 años y uno de 16 años. No les veo mucha cara para el tema político. Quizá a mi niño es el que trae un poquito más de interés, pero creo que todavía falta ahí darle un poquito más en el tema de trabajo, ¿no? Yo creo que ahorita los traemos muy metidos en el tema, por supuesto, de la escuela, de las disciplinas, del desarrollo personal y todo, y creo que por ahí ¿Hace cuánto vamos te bien. casaste? Me casé hace 21 años, voy a cumplir exactamente 21 años en este diciembre, en el 22 de diciembre del 2022, cumplo 21 años ya de casado. Estuvimos los primeros 5 años sin hijos, que eso para nosotros fue una tremenda oportunidad para hacer muchas cosas juntos, mi esposa y yo, principalmente viajar, que esa es una de mis tremendas pasiones. Ya caigo. Sí. Ahorita vamos a entrar en la parte del turismo. Sí. Unas tremendas pasiones. Y cuando hablo de viajar, no es el tema de Europa o algo por el estilo, que bueno, también hemos tenido la oportunidad, sino más bien viajar en el territorio nacional y te lo conozco de pie a pa. Poquitos lugares son los que no conozco que sean de un interés turístico. A mí me llamó mucho la atención esta gira que emprendió pues, en noviembre, diciembre del año pasado y hasta hace poquito que terminó en la preparación de esta alternativa a la ley de turismo. ¿Qué hace una persona que pertenece a la Comisión de Comunicaciones y Seguridad, otras cuestiones, de repente haciendo foros de turismo? Involucrándose también con Irapuato, específicamente, que es donde estamos, muy de la mano con la alcaldesa, para hacer estas reuniones en las que hoteleros, restauranteros, sí, usuarios, etcétera, estén diciendo qué es lo que falta. Ya encuentro ahí entonces, primero, la vocación, el gusto por el conocer, pero sobre todo por el dar a conocer lo que tenemos. ¿Qué se encontró en esta gira, Rolando? Mira, a ver, esta gira, más bien a esta parte que te refieres, lo ha hecho la Comisión de Turismo. Yo no participo, digo, me gusta el turismo, por supuesto, pero a mí me hacen o me ponen en otro tipo de comisiones. Mucho de mi perfil que mencionabas hace un ratito, muy enfocado hacia el tema de seguridad pública, que es un tema bastante complejo y todo. Esta, pues obviamente lo hace la gente de la Comisión de Turismo, los compañeros y todo. Digo, han hecho estos foros, veo que es un tema pues bastante interesante, bastante dinámico. Yo creo que sí traen ahí bastantes construcciones en el tema de propuestas y todo ese tipo de cosas, pero yo directamente no me he involucrado en la organización, aunque sí me ha tocado ir a un par de eventos con ellos y todo. Quizá a lo mejor en el tema legislativo yo no le apostaría mucho, bueno, no es como mi fuerte el tema turístico, ¿no? Te puedo hacer mucha referencia de todos los puntos y qué hacer en el tema de Guanajuato, de los 46 municipios, por supuesto, en el país, de los 32 estados y todo, pero mi perfil casi siempre se ha ido más en el Congreso hacia temas jurídicos, hacia temas de seguridad pública, hacia temas de prevención, hacia temas de movilidad, que es uno de los temas que más me apasionan y en el que creo firmemente y que creo que aparte estamos súper rezagados y que todavía tenemos muchísimo por hacer, pero esos son más o menos mis enfoques. Viene allí otro rubro que yo quisiera tocar y que está de moda ahorita: Guardia Nacional, militarización, prisión preventiva, sistema penal acusatorio, todas estas cuestiones que van más por el lado de lo que estudió académicamente en la Universidad de Rolando Alcántara. Yo quisiera irme, porque tengo a dos abogados enfrente, Sí, y quisiera muy buen abogado. puntos de vista. La parte del sistema penal acusatorio, ¿cumplió con las expectativas? No, yo creo que no ha cumplido con las expectativas, pero creo que sí es una mejor opción que lo que teníamos. O sea, sí, definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, hoy este sistema penal acusatorio básicamente
su concepto o su idea es un sistema garantista. Es decir, te da la garantía a cualquier persona que por ningún motivo vayas a ser condenado por una simple sospecha, ¿sí? Por una simple sospecha, por eso cambia mucho la modalidad. ¿Ha cumplido las expectativas? Pues no, porque al final de cuentas trae todavía varios defectos, pero sí creo definitivamente que es mucho mejor opción que lo que teníamos, que básicamente lo que teníamos era un esquema donde a cualquier persona por la simple acusación, pues literalmente ya lo tenías en prisión y podría durar años y años y años, y incluso hasta condenarlo y al rato pues nada más usted disculpe, como que nos equivocamos. Entonces sí creo que hubo esa buena evolución, pero creo que nos falta muchísimo, ¿no? He escuchado una buena analogía, dicen es como ponerle un motor de Ferrari a un bochito, ¿no? Pues o sea, no va a aguantar, o sea, necesitamos no solamente el motor, que en este caso sería el sistema penal acusatorio, tenemos que tener toda la carrocería, las llantas, la suspensión, toda la aerodinámica para que de verdad aguante, ¿no? O sea, creo que ahí el tema es que avanzamos mucho en un tema, pero los demás los hemos venido descuidando, ¿no? Y hay que forzar precisamente a que sea este tipo de situaciones. Y ahorita coyunturalmente hablando, se da esto de la prisión preventiva, de si están a favor, si están en contra. Allá arriba dicen que si se deroga eso va a ser un despiporre total a nivel de sociedad. ¿Qué piensa Rolando? Yo sí creo que debe haber algunos delitos, estoy convencido, algunos delitos de mucho impacto social, de mucha gravedad, que sí ameritan el tema de prevención preventiva, ¿no? Pero creo que tendremos que bajarle un poquito más a la prevención preventiva oficiosa, que esa ha sido la principal discusión. La oficiosa es que por el simple hecho de que te acusen de un delito que está en ese catálogo, vas al bote, ¿no? Yo creo que la prevención preventiva tiene que estar más dictada por los jueces, con una debida preparación y capacitación para valorar, primero, el riesgo de daño hacia la sociedad y segundo, el riesgo de la sustracción a la justicia, ¿no? En base a eso debiera de imponerse, es decir, creo más en la prisión preventiva, así como tal, que en la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Porque esa parte sí creo que sería importante poder atenderlo de esa manera. Y desgraciadamente cada vez le ponemos mucho más ambigüedades, ¿no? Digo, hay por ejemplo, delitos enunciados en la Constitución por los cuales amerita prisión preventiva oficiosa que no existen. Por ejemplo, en la Constitución dice, porque así lo propuso el presidente de la República actual y así lo votó sus diputados, que el que cometa un delito de corrupción se le amerita prisión preventiva oficiosa, pero en ningún código penal, ni federal ni local, existe un delito que se llame corrupción, y el derecho penal pues es totalmente, tiene que ser totalmente apegado a la legalidad, es decir, tiene que existir el tipo penal para que te lo puedan imponer, ¿no? Entonces a veces se vuelve una construcción de cosas más de comunicación, que eso nos termina dañando muchísimo, ¿no? Y ahí creo que más bien el gran error es que en muchos de los temas, como es en todos los temas que iniciaste ahorita, es que tenemos un diseño de una constitución, tenemos un diseño de un sistema de justicia penal que va para un rumbo y que podríamos estarlo enriqueciendo y de repente llega alguien y le pone otro rumbo totalmente distinto sin cambiar todo el entorno, ¿no? Pasa como ahorita lo mencionabas con el tema de la Guardia Nacional, ¿no? Pues tu Constitución dice que la policía o la seguridad pública tiene que ser una institución civil, ¿no? Y es más, que tiene que ser preeminentemente municipal. Entonces, no cambias la Constitución, pero creas una figura de una Guardia Nacional que no es ni una Policía Nacional, que sería lo que realmente tendría una potencia, pero tampoco es una Policía Federal, pues que no sirve literalmente pues para nada. ¿Tenemos gente ocupando espacios nada más? La verdad, con todo respeto para ellos, pues no, y no por las personas, ni por los que la integran. El problema es el diseño, que no te va a dar ningún resultado porque no está soportado en la construcción del entramado constitucional y legal suficiente, ¿no? Entonces realmente lo que terminas teniendo es una policía municipalota, pero que ni siquiera puede actuar, ¿no? Porque pues no tiene ni médicos que valoren una detención, que eso es lo que nos obliga la Constitución, no tiene un lugar donde pueda presentar sus detenidos para que le califiquen la detención, que eso es lo que dice la Constitución. Entonces, pues realmente no pueden detener absolutamente a nadie. En esta legislatura, ¿cuál crees que haya sido la mayor aportación en materia de seguridad? ¿En esta o en la anterior?
pues en donde te encuentras. En esta... Es que es Sí. reelecto. Sí, mira, en esta apenas acabamos de terminar un primer año, ¿no? Yo sí creo que, digo, en la anterior legislatura se creó una figura que se llama Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y la Delincuencia, que creo que es una extraordinaria herramienta. ¿En qué consiste? Básicamente consiste en concentrar a los ayuntamientos, a los alcaldes, a los directores de seguridad pública y especialistas en el tema para encontrar mejores propuestas para mejorar nuestro sistema de seguridad pública y nuestro sistema y nuestros procesos de prevención de la violencia y la delincuencia. Eso se creó a final de la pasada legislatura, en se ha puesto en práctica y creo que una de las principales cosas que se ha dado en lo que llevamos de esta legislatura es precisamente la formalización de los trabajos de esta convención legislativa que hoy por hoy, por la cantidad de reuniones y trabajos técnicos que llevamos, ya tendría que haber una serie de propuestas muy interesantes para mejorar el tema de seguridad, que esa es la principal aportación que tendremos en esta legislatura, sin lugar a dudas. Que esté funcionando, digo, porque hay una percepción de que la seguridad está ok, bueno, sí, son dos elementos, ¿no? Si está funcionando la Comisión Legislativa y el proceso, creo que sí, porque se está dando el método. ¿Está funcionando el tema de las reformas? No está funcionando, pues sería hasta ilógico decirlo, por si lo estamos viviendo día a día, más sería hasta ofensivo para cualquier persona, ¿no? El tema es, insisto, que necesitamos como país ir siempre al mismo rumbo, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, en el tema de seguridad pública, que apenas es un elemento para que todos nos podamos sentir tranquilos, pues la Constitución y la ley dice una cosa. En el caso, por ejemplo, del Estado de Guanajuato y los municipios vamos para un rumbo que es fortalecer las policías municipales lo más que se pueda, pero la federación va para otro rumbo, ¿no? Incluso ni siquiera me animaría, aunque tengo mi opinión, a decir que una u otra está mal. Lo único que digo es que se tiene que hacer bien. O sea, si la federación quiere que sea la Guardia Nacional quien preste la seguridad, pues literalmente, como decimos de manera coloquial, pues tiene que agarrar la enchilada completa, ¿no? Entonces construye una Policía Nacional, dale facultades, dale infraestructura y agarrar la responsabilidad. Porque tener un cuerpo de Guardia Nacional sin facultades, sin responsabilidades, pues no nos está sirviendo absolutamente de nada. Y el mensaje que terminan recibiendo la delincuencia es que no hay quien los pueda detener. Esa es la bronca. Pues luego es también esta situación de los ciudadanos de a pie, que no sabemos de leyes, que no sabemos del trabajo tan arduo que hacen los diputados, que hacen los senadores, los diputados a nivel local, los regidores a nivel municipal. Decimos, oye, 65 legislaturas y todavía no pueden reglamentar cómo vamos a funcionar. Bueno, es que va evolucionando el pueblo, va evolucionando la vida, va evolucionando México y por supuesto que tiene que haber adaptaciones. La pregunta es, ¿no será mejor hacer una nueva y no estar parchando? Una nueva constitución. Sí, de hecho, la verdad es que mucho tendría que ver, pues, en ese sentido, el poder generar alguna buena constitución, un nuevo modelo, pero tendría que haber un gran acuerdo y un gran liderazgo para lograr ese tipo de circunstancias, que creo que pudiera venirle muy bien al país, ¿no? Insisto, uno de los grandes problemas es que hay un planteamiento, hay un diseño de país, que el diseño lo tiene nuestra Constitución y nuestras leyes, pero luego llegan las personas y se confrontan con la Constitución y ponen otro tipo de proyecto, pero sin modificarla o sin construir algo de fondo, ¿no? Y eso a final de cuentas nos termina retrasando. Llegó el vecino y cambió los planos. Sí, nos termina retrasando y eso nos va a terminar afectando muchísimo. Fíjate que hay una percepción muy fuerte de que, bueno, pues hay un pleito entre el presidente, que es de Morena, y el gobernador Diego Sinue, que es del PAN. En Guanajuato, pues definitivamente ha sido una base muy fuerte para el panismo. Y yo creo que pues, el más grande concentrado, ya en votación, aunque la gente no sea panista, pues sigue votando por el PAN, por la marca, vamos a llamarle. Han hecho un buen trabajo durante más de 30 años. Pero aquí la cuestión es, el presidente López Obrador quiere como acabar o aplastar esta gran piedra en el zapato. Tú como panista, ¿qué piensas
¿sí? Sobre ese tema. Está muy interesante tu pregunta, mira. A ver, primero, yo creo que el gobernador y el presidente como tal no están confrontados. Y no están confrontados más por voluntad y por determinación del gobernador, que creo que él se ha conducido de manera muy prudente y muy respetuosa. Ya pues la historia le dará la razón o no la razón, pero él ha optado por esa estrategia que a final de cuentas ha servido para que haya comunicación, ¿no? Yo creo que el tema es más grave que eso. O sea, creo que el presidente de la República, dijo honestamente, sí la trae contra Guanajuato. Y cuando hablo de Guanajuato hablo de todo, no nada más del tema, no nada más de los políticos o del Partido Acción Nacional, sino lo trae contra todo, ¿no? Y no nos trae ahí entre ceja y ceja, no porque en 2018 haya sido el único estado donde el candidato del PAN ganó, o algún candidato de oposición, porque es el único estado donde él no ganó. Y todos los todos los demás. No es por esa, es por la del 2006. Porque en el 2006, la elección del 2006, Juan Manuel Oliva es el gobernador que ha ganado con mayor margen de votación, pero con un margen increíble, ¿no? Inconcebible. De hecho, Juan Manuel Oliva, si hubiera sacado en ese 2006 750,000 votos, hubiera sido gobernador, pero pues tuvo la sabia de sacar 1,150,000. Ese exceso de votos fue lo suficiente para que la elección del 2006 no la ganara López Obrador. López Obrador no ganó por 321,000 votos, si mal no me acuerdo, por 321,000 votos esa elección a nivel nacional, y pues obviamente el exceso de votos para el PAN salió de aquí y no la tiene guardada desde entonces, y por supuesto que es clarísimo, todos vemos las señales, que va a hacer todo lo necesario para tratar de ganar o de imponerse aquí en Guanajuato en el 2024. Sin embargo, desde afuera, no vemos que haya un trabajo, a lo mejor lo están haciendo por abajo del agua, a lo mejor lo están haciendo de manera estratégica y en su momento sacarán, pero no vemos que haya reacción por parte del Partido de Acción Nacional a nivel federal. Y aquí como que estamos en una isla, aquí como todos nos entendemos, todo va, si no viento en popa, no tan agitado como en otros congresos estatales, no vemos que reaccione, en este caso, el PAN local. Sí, digo, haciendo una autocrítica, creo que lo que más nos falta, no nada más como PAN local, ¿no? Pero al final de cuentas todo sale siempre de lo local hacia lo nacional. O sea, tienes toda la razón del mundo. Lo que nos falta es tener potencia de comunicación como oposición, ¿no? No solamente por parte del presidente del partido a nivel nacional y todos los presidentes de los partidos a nivel estatal, sino como partido, como fuerza opositora, porque es un tema incluso más allá de colores, es un tema hasta de responsabilidad, porque al final de cuentas, pues hay mucha gente, por supuesto, así como hay gente que está de acuerdo con el presidente, hay muchísimo más que no lo están de acuerdo, y tienes la obligación, insisto, real, de ser una cara representativa para la población, ¿no? Hay que hacer conciencia de que somos la segunda fuerza política a nivel nacional, que eso de entrada tendría que dar como resultado que hubiese unas posturas clarísimas, no me refiero a golpeteo político, ¿no? Posturas muy claras de la otra opción o las opciones que convendrían a México como país y a cada uno de los estados, ¿no? Y esa potencia mediática o esa potencia de comunicación creo que es la ausente, y esa es la principal autocrítica que deberíamos de tener nosotros, ¿no? Ser de verdad una voz representativa de la sociedad y de sus posiciones a nivel nacional, y pues incluso en su momento brindar una opción distinta, ¿no? Para que a final de cuentas la población decida, los ciudadanos decidan por dónde quieren ir. Tiene esta polarización, y como estratega político, que lo es tanto en lo fáctico, en lo práctico, como estudios también tiene de lo mismo, ¿qué le convendría más en la visión de un panista a la próxima elección federal? ¿Una coalición o una alianza? Yo creo, entendiéndolo conforme a los términos legales, yo creo que sería una alianza, lo mejor. Sería una alianza la mejor opción en ese sentido, y poder lograr perfectamente plantear una muy, muy buena propuesta. Pero yo sí soy de los que insisten, por muchas voces que digan que no es tarde, que todavía falta tiempo. A ver, vamos ya muy, muy tarde, y no para el partido, y no para la alianza, no para la sociedad.
porque realmente tenemos que brindar más opciones. Si nos lo permiten, Pedro, Rolando, hacemos la pausa de la hidratación Claro. para regresar con más, platicando con Rolando Fortino Alcántara Rojas, diputado local. Con todo gusto. Muchas gracias. Continuamos en contacto, estamos platicando con el diputado local Rolando Fortino Alcántara Rojas y pues nos quedamos picados ya, hablamos un poco de la trayectoria, hablamos también de la mística, pero Pedro tiene una pregunta interesante. Bueno, aquí fíjate que con lo que estábamos platicando, yo creo que nuestra audiencia está inquieta en saber qué sigue para Rolando Alcántara. Terminas en un segundo periodo como diputado local. ¿Qué sigue para ti? Pues bastante interesante pregunta, porque obviamente, digo, sería un engaño decirles que no planeo las cosas. Yo de verdad que nunca he vivido a lo que se va presentando. Siempre procuro ser lo más organizado posible. Ciertamente, igual que en todos los casos, pues la vida te va llegando por distintos derroteros, que también me dejo llevar, por supuesto, ¿no? Pero siempre busco estar haciendo algo, ¿no? A mí me encantaría tener la oportunidad de hacer algo ya más bien en el Poder Ejecutivo, porque sí creo que tenemos que imprimirle todavía muchísimo más dinamismo a los proyectos, tener muy claro los proyectos que se deben de hacer en nuestros municipios a nivel estatal y a nivel nacional, pero aparte que hay que ponerle mucho carácter para hacerlos, ¿no? Porque cada vez creo que somos más lentos, en general hablo, para hacer las cosas. Y hoy tendremos que tener ya visiones muy modernas, muy actuales, ya pensando en qué vamos a dar de resultado, no en el 2024, en el 2030, pero con cosas muy, muy tangibles, ¿no? Cada vez se reducen más los recursos, entonces hay que cambiar las formas de hacer las cosas para que haya más recursos proyectados y efectuados a temas concretos y pues terminar haciendo muchísimo más con menos, ¿no? Y más que aparte, pues hay que trabajar mucho en el tema del rumbo del país. Yo sí creo que hoy nuestro país va, desgraciadamente, en muchos temas en retroceso, ¿no? Y que volverlo a poner o alinear o establecer en una posición que estábamos nos va a llevar 10 o 15 años o hasta 20 para poderlo trabajar, ¿no? Entonces sí me gustaría tener ese tipo de oportunidades. Vamos construyéndolo poco a poquito, vamos viendo exactamente cuál es la posición. Voy a aprovechar esa percepción de juventud que tienen conmigo, si es que no me queman las pestañas para que sea ahorita, ni en la próxima, creo que tenemos posibilidades para hacer y construir cosas interesantes. Pensando en una presidencia municipal o pensando inclusive en una gubernatura, Rolando Alcántara ya llevó la agenda de ejecutivos, ya sabe de qué se trata esto, ya sabe que los tiempos muertos no existen, así es. Se tienen que ocupar. ¿Ya vislumbró la chambota que se le viene en caso de que se vaya para allá? Sí, digo, obviamente sé perfectamente que hay que estar muy bien preparados, y no solamente estar bien preparados, hay que tener un equipo extraordinario, porque estas cosas no se pueden dar nada más así por así, ¿no? Incluso, insisto, digo, por supuesto ahorita la parte que me toca es hacer muy bien el tema de esta segunda legislatura y doble exigencia, porque como ya tuve una oportunidad, ya no tengo pretexto para no dar mejores resultados que en la anterior, ¿no? Y el otro tema, por supuesto que tengo vislumbrado que cualquiera de los escenarios, ya sea participando en el Ejecutivo a nivel municipal, participando en el Ejecutivo a nivel estatal, pues implica otro tipo de dimensiones, pues me queda completamente claro, ¿no? Pero es algo que tenemos que ir construyendo paso a paso. A mí me llama mucho la atención el desempeño como secretario particular, como secretario de Agenda. ¿Qué tanto incide en la vida del gobernante? ¿A qué hora lo levanta? ¿A qué hora lo acuesta? ¿A qué hora le pone colchón entre una reunión y otra? ¿A qué hora lo tiene que sacar de Guanajuato? ¿A qué hora lo tiene que regresar y tiene que estar? ¿Cómo es ese manejo que debe ser bien intenso en cuanto a decidir qué es lo que va a hacer el Ejecutivo? Sí, bueno, básicamente he estado en la Secretaría Particular de la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría Particular de Seguridad Pública y en la Secretaría Particular, aunque no era el secretario particular, sino el Ejecutivo o colaborando de un gobernador. Ay caray, la verdad es que no, para mí no hay trabajo a veces más pesado y extenuante que eso, sobre todo si lo haces bien, porque tienes que anticiparte absolutamente a todo, tienes que preparar todo, tienes que coordinar muchas cosas,
tienes que saber hacer equipo con todo mundo, tienes que cuidar muy bien el tema de relaciones, tienes que cuidar muy bien cómo transmites una instrucción que tú no das, que al final de cuentas da tu jefe, pero tienes que transmitirla de manera adecuada, tienes que tener información, tienes que estar bien al día, no se te puede ir ningún pendiente, tienes que ser muy organizado y todo. Y la verdad es que es una chamba bastante pesada. Yo la verdad es que de esas épocas, ahí sí no había forma de levantarse después de las 5:30 de la mañana y no había forma de acostarse antes de la 1. Así es que sí estaba bastante dinámico y generalmente no hay sábados, no hay domingos, no hay nada por el estilo. Sí incides mucho, por supuesto, en qué es lo que hacen los gobernadores. No es una decisión tuya o el ejecutivo o el titular, sino decisión de ellos, pero al final de cuentas tienes que saber plantear, ¿no? Sé que muchas de mis propuestas avanzaron muy bien y creo que abonaron, así como otras pues no avanzaron y no pasa nada, ¿no? A seguir trabajando y todo. O sea, sí incide muchísimo en el perfil de las cosas. Yo lo tengo clarísimo. Y el margen de error es brutal, porque aparte, pues como dicen, si son buenas noticias, pues el jefe las tiene que dar, ¿no? Si son malas noticias, pues te tocan, ¿no? E igual, si hay aciertos, pues son del jefe, y si hay errores, pues son tuyos, te los tienes que comer todos, ¿no? De hecho, entre secretarios particulares bromeábamos mucho, ¿no? Que decían que éramos como los perros de rancho, ¿no? Que si había fiesta, pues amarrados, ¿no? Y si había bronca, órale, suéltenlos, ahí les va, ¿no? Y sí, muchas cosas, pues, en ese sentido, ¿no? ¿Algún error, alguna anécdota, alguna situación que haya puesto en predicamento a Rolando? Porque dicen, si no soluciono esto, se va a armar la gorda. Que a lo mejor esté guardando para sus hijos, para una cena navideña y sacarle la anécdota, pero que pudiera compartirnos. Muchísimas, a ver, hay un tema y un concepto que todo el mundo entendemos bien, que es el tema de las crisis y el atender el manejo de crisis, ¿no? Hay que entender que en cualquier lado, pero específicamente en la parte de gobierno, puedes meterte en cualquier momento en una situación de crisis, ¿no? Y tienes que saber reaccionar muy bien, de manera muy atingente, no hacer que sea el problema, sino al contrario, disminuirlo y todo, pero hay cosas de verdad que a veces uno no se espera, ¿no? Yo creo que en cada una de las etapas viví cosas muy en particular, ¿no? Muy específicas. Híjole, yo recuerdo muchísimo, que eso aquí también incluso en Irapuato nos vimos afectados, del tema de las inundaciones del 2004. Del 2004, que incluso, no sé si se acordarán, que se inundó de manera muy fuerte aquí la zona de Abasolo, sí. Pueblo Nuevo, Valle de Santiago, que hasta se nos inundó el cerezo 1000 de Valle de Santiago, y se llama cerezo 1000 porque se supone que es para 1000, bueno, es para mucho más personas, bueno, en ese momento era para 1000 personas. Entonces, de repente que un día a las 8 de la noche, ya ves que es irreversible el tema de inundación, mover a 1000 internos no es cosa menor, ¿eh? No es cosa menor. Y en ese entonces, apenas iba comenzando la Secretaría de Seguridad Pública, antes la Secretaría de Gobierno, que yo era secretario particular, el secretario de Gobierno en esas fechas, era quien se encargaba de los centros de readaptación social. Entonces era mover una enormidad de gente con una tremenda responsabilidad, que no te vaya a afectar a nadie, ni en su integridad, ni en la vida, y que no se te vaya a ir nadie, ¿no? Entonces eran temas muy pesadísimos, o sea, la traigo. ¿De dónde los cambiaron? Muy presente, pues a los otros 11 centros de readaptación que había, ¿No se tenían que acomodar. Nada, por fortuna, ¿no? Si no, yo estaría ahorita ya allá adentro junto con mis compañeros, ¿no? Pero sí son temas que entiendes perfectamente que son situaciones de crisis que tienes que saber manejar muy bien. Y en la parte personal, como secretario particular, pero también como diputado, que esa cercanía, ¿no es frustrante de repente ver que hay una necesidad y no puedes solucionarla de inmediato? Sí, digo, es muy complejo, la verdad. Cuando eres el titular de alguna dependencia o del ejecutivo, sí, tienes que cuidar muchos elementos políticos. Digo, si eres el gobernador, pues tienen que cuidar el Congreso, que haya gobernabilidad. Si eres el alcalde o alcaldesa, pues tienes que cuidar el ayuntamiento para que haya gobernabilidad y ese tipo de equilibrios, ¿no? Pero el Congreso se vuelve mucho más complejo, porque no es tu decisión. Es más, tu decisión no tiene valor hasta que no es una decisión colegiada, ¿no? Y bueno, pues hay varios rubros. Primero,
pues tienes un grupo parlamentario al que perteneces y no te puedes salir del huacal por un tema de orden, de disciplina, incluso de construcción, porque no puede ser un día amanecer con ganas de sí pertenecer al grupo y el otro día no, tienes que ser muy consistente, ¿no? Entonces, por supuesto que hay decisiones que no te parecen. Digo, en mi caso, ha habido muchos y que aparte lo digo, pero que al final de cuentas tienes que hacer de tripa corazón, ¿no? Primero, para tratar de encaminarlas hacia donde crees que es lo correcto, y muchas creo que nos ha salido y ha funcionado bastante bien, y otras para no, pues que no las puedes sacar, pero al final de cuentas tienes que mantenerte con el grupo, ¿no? Pero aparte de eso, todavía tienes que irte ahora con el resto de la oposición y con la visión que haya en el gobierno estatal en nuestro caso, porque al final de cuentas pues, siempre están midiendo los efectos y la gobernabilidad y todo, ¿no? Entonces sí creo que es complejo, que es muy interesante, pero creo que nos ha venido saliendo bien, aunque nos tendrá que salir muchísimo mejor. Pero Orlando, sabemos que una política no es monedita de oro, Ajá. que pertenecen los equipos políticos. Sin embargo, creo y estoy convencido que tú te has sabido llevar con los políticos y con los equipos diversos en el partido. ¿Tú has llegado a pensar en un momento dado a que dirigir al partido a nivel estatal? Sí, claro. O municipal o hasta distrital. Ahorita tienes alguna perspectiva porque, digo, si bien es cierto es que pues, los partidos se van desgastando con el tiempo, ¿verdad? Le sucedió, por ejemplo, al PRI, era el único partido y es más, eras candidato y en automático ya eras el presidente o el diputado nada más por pertenecer. Aquí en Guanajuato hay ya también esa percepción de que pues siendo candidato llevas una ventaja. Desde luego tienes que hacer una campaña, pero bueno, pues, ha sucedido que hasta carros completos durante mucho tiempo se han llevado. Ya no es la misma percepción de repente para estas próximas elecciones. Sin embargo, bueno, pues la moneda va a estar en el aire de acuerdo a los candidatos y de acuerdo a las acciones que se vayan realizando. ¿Cómo sientes al partido en este momento? ¿Debilitado, fuerte? Al partido como tal, lo siento como muy institucional, ¿no? Yo sí creo, a ver, es que hiciste muchos comentarios y me dejaste deslizadas varias preguntas, ¿no? Varias preguntas y voy a tratar de aterrizarlas lo más concreto y que sobre todo que sea de interés para todos, ¿no? Yo sí creo que, bueno, estamos primero en un país que tiene un régimen partidista. De hecho, aunque existen las candidaturas independientes, en la práctica, sabes que si no lo haces con un partido te cuesta muchísimo más trabajo, ¿no? Pero a fin de cuentas, aunque seas independiente, sigue teniendo ese tipo de equilibrio o ese tipo de figura partidista, ¿no? Yo creo que hoy tenemos un sistema político partidista, pero no nada más el PAN, ¿eh? Todos tenemos mega debilitados a los partidos, ¿no? Tú volteas a ver a Morena y está totalmente subordinado al presidente, ¿no? O sea, no tiene una identidad, es más, de hecho, cuando el presidente de la República tenga un liderazgo, Morena se va a desplomar, eso lo digo con todo respeto y es clarísimo, ¿no? Perdón que interrumpa, al momento que estamos grabando este video podcast, anoche hubo bronca en el Senado, precisamente por la cuestión morenista, ¿no? Así es, ¿no? En el caso del Partido Acción Nacional también hay que ser seriamente autocríticos. Yo creo que necesitamos renovarnos muchísimo más en estrategias nacionales y apostarle muy fuerte a temas que recuperen identidad con la sociedad y que seamos ese escaparate para tener otro tipo de posiciones, ¿no? A nivel estatal, creo que poco a poquito, se ha venido diluyendo la fuerza del partido, ¿no? Cuando creo que tendría que ser más bien un elemento coadyuvante con el propio gobierno, pero a un mismo nivel, cada quien en su propia esfera, ¿no? O sea, sí creo que le damos menos valor a los partidos hoy del que debieran de tener, ¿no? Si no quisiéramos darle valor, insisto, como en el otro caso que platicábamos, pues cambiemos el sistema sin ningún problema, ¿no? Pero hoy pues tienes un sistema partidista,
pero los tienes totalmente subordinados, ¿no? Y no es un tema de las personas que lo dirigen, sino es un tema de esta situación que se ha venido generando, que creo que tiene que evolucionar. Le quedan 2 años a Rolando en el Congreso del Estado. Independientemente de lo que venga después, ¿qué trae ahorita en su bolsita para votar en estos 2 años? Bueno, a ver, a mí me interesa muchísimo, muchos temas, pero básicamente son 2 los que estoy peleé poder sacar, que obviamente pues por el tema del impacto presupuestal que pudiera haber, por ciertas circunstancias, no me han dejado que avance como quisiera, pero estoy segurísimo que los voy a sacar. Y son básicamente 2 asuntos. Uno, que es más sencillo de explicar, yo creo que necesitamos trabajar muy fuerte en el tema de prevención del delito. Ya incluso nosotros nos tocó generar la nueva ley de prevención social de la violencia y la delincuencia que se emitió la pasada legislatura, y yo creo que ahorita esta estrategia de Planet Youth le abona mucho y otras al tema de la prevención de las adicciones, cosa que se me hace muy bueno, pero es de la prevención para aquellos que no han caído en el tema de la adicción, y es extraordinario. Pero creo que traemos una pata muy coja con el tema de las personas que ya tienen una adicción, ¿sí? La encuesta nacional de adicciones es clarísima. En el caso de Guanajuato nos dice que un 21% de la población se asume como adicto. O sea, es un tema bastante grande, ¿no? Bueno, más bien que se lo catalogan como adicto y solamente un 11% se asume como adicto. Pero aún así es una proporción altísima en el tema de las adicciones, y lo ve uno en el día a día. O sea, no ocupas ni siquiera la encuesta. Lo ves en el día a día, todos los problemas que va generando este asunto, porque la persona pues ya no está encabezando la familia, porque hay violencia familiar, o porque ya está en un grado de enfermedad muy que ya le pega mucho hasta para trabajar, no nada más al hombre, a la mujer. O sea, creo que nos hace falta de verdad invertirnos en centros profesionales para la atención de las adicciones que estén perfectamente regidos por la vida pública. Y sé que estoy hablando aquí con gente de Irapuato que tiene los 2 polos de sensibilidad, ¿no? Una historia terrible de este anexo que sucedió pues no hace muchos meses, pues, que eso no puede permitirse que se repita por ningún motivo, pero también tiene el único centro de internación público para adictos en el estado de Guanajuato. Es el único centro público el que está aquí en Irapuato. De hecho, incluso hasta le da atención a otros estados, porque es hasta, por así decirlo, regional, pero es muy poco. Necesitamos apostarle mucho a hacer un proceso. Yo sé, porque es lo que me han comentado, de parte lo tengo clarísimo, que no hay el presupuesto suficiente para construir tantos centros de rehabilitación para personas con adicciones como son necesarios, pero precisamente la propuesta que traemos de ley es esa, es, sin perder la rectoría del Estado, hacer muy buenas asociaciones con la iniciativa privada, pero para que todos los servicios que se presten estén de verdad certificados y tengamos mayor alcance, ¿no? Si hay que destinarle recursos, si hay que hacer procesos de certificación, asumir mayores responsabilidades, y hay que aprovechar la buena intención, porque en muchos de los casos, aún en el caso de los anexos, hay muy buenas intenciones, pero ese tema no es de buenas intenciones, tiene que ser un tema de profesionalismo en el tema de salud mental, en el tema de médico, en el tema integral pues de la propia familia y todo. Entonces intentamos apostarle a esa situación, porque si no, nunca vamos a acabar con el tema de la violencia por este tipo de circunstancias. Y entra en la comisión a la cual pertenece Rolando para volverlo política pública. Sí, claro. Sí, pues sería sentar las bases para tener una política pública. Sí entra dentro de la propia comisión, aunque habría que hacer muy buena alianza con la Comisión de Salud. Y el otro tema, que es un tema que a mí en lo particular me apasiona mucho, y que a pesar de que Guanajuato es muy avanzado en el tema, creo que podríamos ser todavía muchísimo más, es el tema de la movilidad, ¿sí? Que no nada más es el transporte público, ni los taxis, ni los Uber. De hecho, ese es el tema más pequeño de todos, ¿no? O sea, sí creo que tendríamos que ser muy de vanguardia en el tema de movilidad para las personas, para los peatones, para las personas que tienen alguna discapacidad, los adultos mayores, que volamos la lonja poblacional. O sea, hoy
los jóvenes son más, sí, pero dentro de 25 años, esos jóvenes van a ser adultos mayores y vamos a hacer más, ¿no? Y vamos a hacer más. Entonces, el tema hasta de los bebés con carriola o los adultos que traen una carriola con un bebé y todo, el tema del transporte masivo que nos urge. Veamos ahorita con esta entrada a clases cómo se nos colapsaron por lo menos 18 de nuestras ciudades. O sea, se colapsaron literalmente. No nada más hablo de León o de Irapuato o de Celaya, que son las más grandes, ¿no? O sea, 18 ciudades se colapsaron por el tema de entrada a clases, lo que significa que tenemos un sistema totalmente todavía demandante de un tema efectivo de movilidad, ¿no? Para estimular el tema del uso de la bicicleta o vehículos eléctricos, para estimular el menor uso de los vehículos particulares, que es lo que nos tiene totalmente saturados, y para hacer diseños de verdad de vanguardia integrales para el transporte masivo. Y si fijan, hablo de transporte masivo porque en realidad todavía no tenemos ningún transporte masivo en Guanajuato, y eso que tenemos la necesidad de hacerlo, pero muchas veces pensamos que un tren, de hecho ahí lo estamos viendo el mal ejemplo del Tren Maya, que un tren se construye poniendo vías y los vagoncitos, pues no, se construye generando las centrales de transferencia, los lugares que van a alimentar a las personas, que le van a dar vida, que van a orientar la vivienda, la educación, la salud, los centros comerciales y todo ese tipo de cosas, y ya después haces el tema de los vagoncitos y las vías, ¿no? Si no, nunca lo vas a poder alimentar, y esa parte creo que es la que nos falta, sentar muy bien las bases de un sistema de movilidad de vanguardia, que lo demanda nuestra sociedad, nuestra población, lo demanda el medio ambiente, lo demanda la salud emocional de las personas, porque se pierde muchísimo tiempo en ir a trabajar. Yo, por ejemplo, en Irapuato mucha gente sale a trabajar a los parques industriales, pero yo creo que ustedes lo saben, pierden 1 hora 45 en ir y 1 hora 45 en regresar. O sea, 4 horas de su día se los llevan en el transporte. Y no vivimos en Ciudad de México. Sí. Bueno, Rolando, fíjate que hay una pregunta que, bueno, no me voy a quedar con ella. ¿Te gustaría ser el gobernador? Ya de manera concreta, sí, claro, por supuesto que me encantaría. Ojalá y algún día tuviese la oportunidad de serlo. Si me preguntas la fecha, pues esa es la que no tengo, ¿no? Pero esa es la que no tengo, pero sí, claro, por supuesto, para mí es un honor tener ese tipo de oportunidades, y en cierto sentido, pues es para lo que nos hemos venido preparando, ¿no? Ya buscaremos el momento adecuado y ojalá haya la oportunidad para hacerlo. Pues trae trayectoria, trae los fierros, trae la mística. Equipo juvenil. Además, Dale. que son los Sí, que nada más que el entrenador por ahí lo convoque, ¿no? Para que pueda aplicarse en la cancha. Muy bien. Pues vamos cerrando, Pedro, Rolando, empezando por agradecer el tiempo que nos No, hombre, ha dado. un placer, al contrario. Rolando. Sabrosa Agradecer plática. también a la gente que nos está siguiendo a través de este video podcast. Pedro. Bueno, a mí sí me gustaría que le dieras un mensaje a nuestra audiencia, ¿verdad? Ya te conocieron y ¿qué le dice a nuestros jóvenes? Bueno, para empezar, a los jóvenes, de verdad, ojalá, y sé que esa es responsabilidad más nuestra, ¿no? Ojalá y les podamos hacer más atractivo el tema de la política. Y no necesariamente para que su vida sea en torno a la política, sino porque todos tenemos que hacer conciencia que somos seres políticos, somos seres humanos políticos y que requerimos una participación en la política de alguna manera, ya sea de manera profesional, como es nuestro caso, de manera partidista o de manera ciudadana, con el esquema de participación y exigencia, ¿no? Yo sí creo que debemos de tener una sociedad muchísimo más preparada en todos los temas para que también sea mucho más exigente, ¿no? Yo, de verdad, se los digo con toda la honestidad del mundo, yo siento que la sociedad no nos exige lo que debiera, pero precisamente por eso necesitamos tener una sociedad mucho más preparada y más formada en el tema político, para que haya una exigencia no nada más en el volumen de la voz, sino en la misma proporción de las demandas y necesidades que existen, ¿no? Y de verdad, pues muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarnos. A mí me encanta de verdad tener el contacto con todo mundo, no solamente en mi distrito, ni en mi municipio, sino en los 46 municipios del estado, que los conozco
y que me aprecio de tener extraordinarios amigos, como es el caso de ustedes, y siempre ofertar ese tema, siempre estar disponible totalmente. Yo tengo incluso publicado mi número de teléfono en mi página de Facebook y en todas las redes sociales, que es el 477-285-8331. Quien guste, y las redes, pues prácticamente son Rolando Alcántar, ¿no? Ya sea Instagram, ya sea Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn, YouTube, prácticamente todas. No tengo un nombre tan común, así es que tengo esa ventaja de que me van a encontrar rapidísimo y pues que me pueden seguir, pero sobre todo que en algún momento podamos estar en comunicación, ya sea por alguna propuesta, por alguna sugerencia, por algún reclamo, por alguna orientación, hasta por alguna necesidad, y con todo gusto. Claro, por supuesto, contar con Fernando. Son temas muy interesantes los que traes en el Congreso. Me gusta mucho y he seguido tu trayectoria. Gracias. Como si efectivamente tienes tu fuerza está en la juventud, en la orientación, pero sobre todo en el servicio al prójimo, que viene siendo el servicio al público, el que se encuentra frente. De verdad, y en serio, y nadie me la cree, pero yo diario recibo un promedio de 500, 600 WhatsApp. En un ratito se me va llenando y no nada más los recibo, o sea, los contesto y los atiendo y buscamos ahí alternativas y todo. O sea, sí está bastante divertido, ya me he hecho muy hábil para moverlo, pero es un tema que creo que a final de cuentas puede ayudar muchísimo, ¿no? El contacto. Es necesario seguir en contacto, tanto a través de este podcast en contacto, como en contacto con el propio diputado. Con todo gusto. Don Antonio Palomino Domínguez, muchas gracias por esta compañía. Gracias, Gabriel. Rolando Alcántar Rojas, muchísimas gracias. Y gracias a usted. Gracias. Conmigo, Gabriel Morales, le invita a que sigamos en contacto.